Segmento Vinicius. Como os decía, al principio, en la introducción del programa, los que estéis en YouTube solo, pues lo podéis ver el resubido entero en Twitch, que se quedan ahí como 10 o 15 días. David, tú lo has cubierto, toda su carrera prácticamente en el Real Madrid, y tú la has visto toda, Albert, como yo. O sea, creo que 6 años es un buen momento con ese colofón final de su final de Champions, de su temporada, de líder del Real Madrid, de ya mejor jugador de la temporada en la Champions, a la espera de los torneos regionales de selecciones, favorito para el Balón de Oro. Hablábamos, no me acuerdo con quién era en la previa, que era como el último pasito en el ascenso y la instalación en el Olimpo del fútbol. Lo dio en la final, tiene el título, ha sido nombrado mejor jugador. Creo que Vinicius 1.0 para mi dinero se ha acabado. Es posible porque ha completado un proceso sí. formativo y evolutivo, yo creo, asombroso, ¿no? O sea, el futbolista que llegó al futbolista que jugó la final de Wembley, hay un salto bestial. O sea, yo no sé, Albert, yo no recuerdo evoluciones tan acusadas y añadiendo todos los años, o casi todos los años, sobre todo desde el año 4, ¿no? Tantos recursos y registros y cada año alguno más, ¿no? Y lo que tú dices, la final de Wembley se parece a la de París en que gana un título y marca un gol, pero es un escalón más en cuanto que allí ya no estaba Papá Benzema. O sea, es que la final la agita Vinicius y la remata Vinicius. Sí. Y ahí alrededor, pues no estaba Rodrigo, por ejemplo, demasiado. O sea, sí que estaba, pero digamos que no fue el complemento que otras veces ha sido, sino que en cierto modo se puede decir que es su final. O sea, puedes decir que la de París la gana y esa Champions la gana con Benzema y Benzema es el que lleva la bandera, sí. pero ya sin Benzema él ha crecido todavía otro poco más y es capaz de liderar en ese tipo de partidos, lo cual es lo que tú dices, es que es el salto definitivo. Yo no recuerdo una evolución, por lo menos de un atacante, porque tendríamos que mirar muchas posiciones y seguro que encontraríamos algún jugador que ha tenido un crecimiento brutal, pero más que crecimiento, yo creo que en Vinicius hay como una evolución a algo distinto, porque no es una línea lógica de decir, no, es que este jugador es esto y va a ser esto, pero tiene que ir mejorando. Es que yo creo que cuando él llega, para mí es un especialista, que el Madrid, de hecho, los primeros 3 años casi lo utiliza de la misma manera, ¿no? Como un extremo muy abierto, en un Madrid que tenía talento, pero que ya era un equipo más viejo, y él era como ese futbolista distinto, pero era un jugador muy errático, que eso evidentemente lo podía corregir, podía pulir el gesto final, pero yo no le veía esa capacidad para jugar tanto por dentro, para ser tan determinante, para ir entendiendo también los movimientos y leer también el fútbol. Lo veía un jugador mucho más nervioso, más explosivo, y creo que su cerebro es mucho más, o sea, pausa y reflexiona mucho más del fútbol de lo que podíamos haber pensado antes. Y es verdad que luego, de hecho, en el golpeo, tiene golpeos de exterior que ha ido enseñando este año y el año anterior también, que son brutales, o centros con la izquierda, ¿no? Es decir, es un jugador muy completo y para mí este año, bueno, ha sido el mejor jugador, no sé si del mundo, pero por lo menos de la Champions evidentemente sí. En el día a día es verdad que quizás le ha lastrado las lesiones que tuvo al principio, que se perdió un buen cacho, pero es verdad que yo creo que ya en 2024, desde enero, pues ha estado muy, muy bien, ¿no? Porque ha sido decisivo casi en todos los partidos. De hecho, en Liga tiene esa racha, ¿no? Que marca goles, que está produciendo mucho, y al final es un futbolista que, bueno, tenemos que ver un poco en qué termina convirtiéndose, ¿no? Porque es evidente que de talento base, por ejemplo, tú veías al Neymar que llega al Barça ya con 17 años, era pues prácticamente era un acontecimiento ver jugar a Neymar Jr., ¿no? en aquellos años. Y en cuanto a talento, probablemente Vinicius no esté y no vaya a estar nunca. Perdón, Albert, llega más mayor, claro, Neymar a Europa llega más mayor, sí llega con... Claro. Me refiero 21. A la etapa en Santos. Sí. Exacto, que eso era... Cierto. Cuando me acuerdo del Mundial de Clubes, ¿no? En 2012, que era ostras Messi, que ya era el mejor jugador del mundo, y ahí estaba Neymar, que evidentemente no puedo hacer nada, pero me refiero que la diferencia para mí
principal es, bueno, esa mentalidad que él tiene de añadir cosas a su juego, un poco trasladándolo a la NBA, ¿no? Como los jugadores que en verano pues se tiran entrenando todo el verano, como son tan largos los veranos en la NBA, y luego añaden esos registros al juego y van mejorando. A mí Vinicius me parece como si hubiese ido a un training camp de esos, ¿no? Porque el tío es verdad, yo creo que añade muchas cosas a su juego y a nivel goleador, pues bueno, son cifras muy buenas para un atacante. Veremos el año que viene qué es lo que puede hacer, porque, ostras, es como yo pienso, digo, ostras, mejorar lo que ha hecho, puede marcar 5 goles más o menos, pero a nivel de juego no se me ocurren muchas cosas que él pueda, que sean más realistas, pero claro, a lo mejor no sorprende, ¿no? Pero decir que pueda ir añadiendo, porque creo que al final estamos viendo ya ese jugador que va a ser, ¿no? Ahora No me imagino como Messi, de pasador y tal, pero para un extremo, atacante, delantero, lo que sea, es que está ahí en ese punto que evidentemente ahora va a entrar en esos años más buenos a nivel también físico, de maduración y tal, pero a nivel de juego, no sé, a lo mejor nos sorprende, ya digo, pero es que yo creo que... Mira, perdón, David, que ya que has traído de la NBA, comentario aquí, el juerga larga, los jugadores de la NBA, también yo creo que es extrapolable a cualquier deporte, dicen que alcanzan su máximo nivel cuando empiezan a ver el juego lento y con tiempo para decidir. Vini está en ese punto, es que lo llevo por ahí porque hay dos cosas. Y eso que el año pasado, y lo señalé, se dejó goles fáciles en el campo y empezó a marcar goles muy difíciles. Pero la definición que hace el otro día, que creo que tú lo comentabas aquí, David, Adeyemi tuvo una y mira dónde fue, Vini tuvo una que no era la más difícil del mundo, pero ni mucho menos era un gol dado. Exacto, la definición contra el Leipzig, muchas que ha tenido. Es que, y lo del entendimiento del juego, que nos decía aquí el compañero en el chat y que lo advertía Albert también, lo que eran debilidades y algunas, que es una gran lección que nos ha enseñado esto de paciencia y no escribamos un libro de un chico al partido 3 que llega de Brasil con 18 años. La definición y el entendimiento del juego. No es que sean dos cosas que ha mejorado para ponerse por encima del promedio. Es que son dos fortalezas que para la posición que juega, en entendimiento del juego, en meterse por dentro, en la agilidad con la que ve los pases, el que le pone a Valverde, por ejemplo, el día de tal, inversiones que hace y en definición, es que ya es del top mundial. También en cosas que eran cosas que parecía que no se iba a enterar de la película nunca, que siempre iba a definir mal. Es que es increíble, son fortalezas. Sí, a ver, es un futbolista que ha pasado de moverse como en el extrarradio del juego, como una especie de asteroide tal. ¿De autónomo? Absolutamente, a entender y aprender lo suficiente para colocarse en el centro de operaciones y dirigirlas en algunos momentos, ¿no? Porque no solo es ese pase a Valverde al otro lado, o sea, me parece incluso más decisivo o más revelador uno que le mete a Rodrigo en carrera, en profundidad, que es el que termina en el gol del City, ese que entra despacito la pelota. Sí, correcto. Ese es un pase que le mete él, que baja a descargar, se da la vuelta, lo ve, se la da en profundidad. Bueno, una cosa que no se esperaba de este chico, porque en los primeros meses, si fuera un videojuego, es que tenía solo un botón, Vinicius, no había... era hacia adelante y ya está. El joystick no giraba, el joystick iba recto solo. No, nada, claro, y solo había una acción, o sea, no veía nada más alrededor, ¿no? Entonces, de repente, es muy interesante una cosa que dice Ancelotti muy a menudo y que a veces parece que dice por decir, pero yo creo que en este caso no es así, y es la humildad que tiene desde el punto de vista de la capacidad de escuchar algo que le explican sobre el juego, entender que le puede servir para algo, dedicarle el esfuerzo necesario para aprenderlo y terminar siendo casi un maestro en ello, ¿no? Y menciona Ancelotti que me parece que es fundamental en el crecimiento de Vinicius, porque bueno, antes tuvo otros entrenadores que no consiguieron ni de lejos esto y que no le entendían o no entendían que dedicándole un poco de atención y trabajo entrenadores Zidane, básicamente. Entrenadores Zidane. Sí, sobre todo Zidane, pero bueno, tampoco Lopetegui. Sí, pero bueno, tenéis una parte, ¿no? De, mira, sí, por saber los americanos. Pero sí. Lo que pasa es que nunca me dejas decirlo de Zidane, pues... Los americanos dicen de este tipo de jugadores que son entrenables, gran término, y luego también que generalmente, luego llegas a un límite, pero
todos los tipos que están como Zidane, todos los tipos que en su profesión tienen capacidad de aprender rápido son los que llegan a la cima. Es que es tal cual, o sea, es que tiene pinta que la capacidad de asimilación de este chico es tremenda y durante la temporada hemos vivido al punto al ver de que esta sí que fue con sonrisa, pero lo digo, que dijo que al principio no me convencía, pero que ahora me gusta más jugar por dentro, dijo en el Open Media Day de la Champions, Albert. Bueno, yo me acuerdo en pretemporada que él empezó a usar ese sistema Ancelotti, no terminaba de, o sea, bueno, claro, es pretemporada, pero veías que no estaba demasiado cómodo. Es verdad que al final yo creo que él se siente cómodo por dentro, sobre todo cuando el rival lo permite y tiene compañeros cerca, porque él es un jugador que asociativamente ha ido mejorando mucho en los pases cortos, en las paredes. Con al final un jugador, por ejemplo, como Rodrigo, yo creo que se entiende muy bien en ese tipo de asociaciones. La marcha de Benzema ha afectado, pero al final Rodrigo yo creo que es un poco ha recogido ese legado de esa pared en la frontal. Y es verdad que Vinicius no nos lo tenemos que imaginar como el típico delantero, ¿no? Al final es un futbolista que, como el día del Bayern, pues él te combina movimientos profundos donde es muy, muy letal, o el día del Barça en la Supercopa, que hizo mucho daño corriendo al espacio, con otro tipo de recepciones, porque si él logra recibir y girarse, ahí tiene esos primeros 5 metros que son demoledores, y luego es un futbolista que ha ido puliendo el juego, ¿no? Y además es un jugador que yo creo que eso lo sigue siendo, es decir, no estamos hablando de un jugador muy preciso todavía en el juego, es decir, tú miras sus porcentajes de acierto en el regate y demás, no son porcentajes muy altos, son porcentajes muchas veces... Bueno, pero para todas las veces que va, Albert, para claro, todas las veces... pero digo, por ejemplo, hay jugadores como Musiala que son más precisos, que tienen esa precisión en espacios reducidos. Yo creo que Vinicius, su gran valor es que el error no lo computa, es decir, él lo puede intentar 100 veces, aunque haya fallado, porque la Champions, en la final que hace, él va de menos a más, claramente. El primer tiempo es un primer tiempo en el que Hummels está muy bien, que en las coberturas, y él le sufre, le cuesta más marcar diferencias, pero a lo mejor en otro futbolista pues no lo intentaría tanto y diría, bueno, pues que se la juegue Rodrigo, que lo intente otro, y él es como que no asume ese error y lo sigue intentando. Entonces yo creo que tampoco es importante que sea preciso. O sea, claro, sería la leche, ¿no? Que para el madridista que lo fuese, pero me refiero que su juego no vive de esa precisión, sino vive de la intencionalidad constante de intentar encarar y buscar el error en el contrario. Es que hay un punto muy importante ahí. Él es muy consciente de que la repetición le va abriendo camino. Es decir, o sea, él sabe que a lo mejor las 3 primeras no se va a ir de Hummels, pero va a cansar a Hummels. Y las 3 primeras le ayudan a irse las 3 siguientes, o las 10 siguientes, o las que sea, ¿no? No es algo casual, o sea, es algo que él sabe que va a suceder, que en la medida en la que castigue a los defensores por su banda, teniendo en cuenta la fortaleza física y la resistencia que él tiene, va a terminar venciéndolos, con una mezcla de talento y de machaconería, ¿no? Y eso lo sabe, y de hecho, una de las cosas que más le molestaba, pues por ejemplo, de Tite, las primeras veces que iba a la selección, es que le quitaba siempre en el minuto 75 y se iba desesperado. Mundial, sin ir más lejos, claro. Y se iba desesperado, no solo porque le quitara, sino porque sabía que ahí se abría su mundo ideal, que es el mundo en el que los defensores pues están ya en un punto de fatiga muy significativo, y él, en cambio, puede seguir tirando repeticiones y seguir atacando, ¿no? Entonces, eso no es solo una cuestión de fuerza bruta, es que yo creo que habla también de su inteligencia futbolística, de cómo usar sus armas, porque es verdad lo que dice Albert, que no es tan fino, ni siquiera es tan fino como Rodrigo en la conducción, es otro tipo de maniobra, ¿no? Pero sabe cómo usar sus capacidades, y yo creo que se habla de una inteligencia futbolística superior, porque además es que le saca partido, y le saca partido en los días más importantes, que eso es algo complicadísimo, como sabéis. Mira, el dato que es el factor que ya termina la ecuación, la Champions, el mayor estándar que hay para medir a un futbolista,
bueno, pues este chico con 24 años es el segundo después de Messi, le empata, vaya, porque lo hizo también en 2 finales, en marcar en 2 finales diferentes. No creo que haya muchos jugadores en general que hayan marcado en 2 finales, y la producción de gol o asistencia en sus primeros 29 partidos en Champions, en eliminatorias, esto es de eliminatorias de Champions, o sea, esto ya es la creme de la creme, que no me gusta esa expresión ya en desuso, pero bueno, donde podemos meter el bisturi más. Vini 11-13, gol o asistencia cada 102. Messi, el primer Messi, que era absolutamente espectacular, 19-5, gol o asistencia cada 103. Mbappé 23 cada 104, Cristiano 13-5 cada 132. O sea, es que esto ya es lo que falta, que es que, de hecho, cuando empezó a enseñar los ecos de lo que ya ahora es el jugador total que es, empezó en eliminatorias de Champions, ahí Atalanta, el último año de Zidane, Atalanta, Liverpool, que ya era el tío que reventaba aquellos partidos. Ya ascendido al Olimpo, es potencial Balón de Oro este año, ya mejor jugador de la Champions, es favorito de la afición, es un reclamo, es favorito de una franja de edad potentísima en lo que es el marketing del fútbol, es un tío que se le quiere, creo, en el madridismo como a poco recuerdo. Y el otro día, David, en el propio césped de Wembley, sin la sonrisa, con la sonrisa que le caracteriza, pero no con la risa tonta que a veces ponemos cuando decimos algo que queremos decir, pero no estamos muy seguros. Ojalá el presidente me renueve otra vez porque quiero estar aquí para siempre. Vinicius 1.0 de firmar un contrato amigo se ha terminado. Este tío te ha dado 2 Champions, como quien dice. No va a forzar al club a nada, eso lo sé yo y cualquiera que conozca un poco a Vinicius, pero lo que me he ganado yo en el campo es lo que me he ganado yo en el campo. Sí, sí. Ya en la última renovación jugó esa baza y el Madrid le reconoció esa baza. Porque en la última renovación prácticamente triplicó su sueldo. Jugó también una baza que ya apuntaba por dónde va el asunto, y es que él firmó un año menos que Rodrigo. El club quería que los dos firmaran hasta el 28 y él dijo que no, que él firmaba hasta el 27. Y yo creo que lo que dijo en el campo es muy sincero también, porque si recordáis, lleva años diciendo que quiere ganar muchos trofeos, correcto, como Luka, como Toni, correcto. Y que quiere ganarlos con el Madrid. O sea, él esto lo tiene muy, muy dentro, ¿no? Y desde que llegó, nada más llegar, que tenía 18 años, decidió comprarse una casa en Madrid. Bueno, los jugadores tan jóvenes no suelen comprarse la casa nada más llegar. Suelen alquilar, luego van viendo cómo les sale la operación. Él es claro, una especie de... que del dinero que tenía asegurado en su primer contrato el Real Madrid, las casas que se compra esta gente igual es 1/3 de esa pasta. O sea, quiero decir que no se iba a quedar en la calle o no iba a solucionarse la vida, pero que es un compromiso económico, quiero decir. O sea, esto que no suena... Eso es comprometer una parte muy importante de los ingresos y luego comprometer, digamos, la movilidad. O sea, imagínate, si le sale mal el primer año y tiene que mudarse, tiene apalancado ahí un capital del que no es tan sencillo deshacerse para irse a otro lado al principio de la carrera. Pero bueno, son esas cosas de foco mental absoluto, que yo creo que es una de sus principales virtudes, que habla de ese compromiso o de esas ganas de estar en el Madrid, que dijo en el campo, y que muchas veces puede parecer hecho, pero que después de tantos años repitiendo ese tipo de cosas, pues yo diría que tiene bastante de sincero, ¿no? Tal cual. Albert, ¿me rematas esto en un minutito? Sí, bueno, yo creo que con Vinicius, al final desde fuera, evidentemente, pues es un jugador que creo que se ve esa evolución real que comentaba ahora David, y de hecho que yo creo que es imprescindible que haya pasado por todo aquello de ser un jugador pues que los rivales le veían con cierto menosprecio, incluso pues bueno, la famosa escena de Benzema con Mendy, ¿no? En aquel partido de Champions, de haber pues sufrido, entre comillas, todo cuando ese... le señala a Kroos en el clásico. Claro, de la decirle, evolución de Vinicius, perdón, Albert, se resume en
antes de la pandemia, en febrero, marzo, 1 de marzo creo de 2020, que No. Kroos prácticamente le hace, pero quieres tirar el desmarque que lo está viendo todo el estadio, y 6 años después él casi piensa, pero quieres tirarme el pase que te estoy tirando el desmarque. Ese se resume. Sí, sí, es un poco la evolución de la visión. Además, es un jugador, ¿no?, que pasó eso de no saber muy bien, bueno, pues era un Madrid distinto, ¿no? Yo creo que ahora se ha ido ordenando bastante todo, es una plantilla mucho más coherente que la que se encuentra a medios cuando llega, y veremos cuál es su futuro, cuál es su techo a nivel de jugador, porque ahora sí que ya él, este año yo creo que ya era el líder, pero es verdad que el año que viene se va a acentuar más sin Kroos todavía, pues al final Modric ya ha perdido ese estatus de titular, entonces ya es Vinicius, y veremos, ¿no? Porque Mbappé llega a un equipo en el que, bueno, pues hace un año era el mejor, yo creo que nadie dudaba. Yo creo que Mbappé me parece que es el mejor jugador, pero evidentemente este año ha sido peor que Vinicius, entonces el año que viene habrá también ese pique interno, entre comillas, de a ver quién es mejor jugador, porque entiendo que Mbappé tampoco es una persona que vaya a dejar de pelear por sus objetivos individuales, que pasan por su Balón de Oro, ¿no?, que no lo tiene. Y en el Madrid, evidentemente, sabe que se pone a tiro el Balón de Oro de hacer una buena temporada, pero Vinicius, veremos, porque yo voy con Kroos para que sea el Balón de Oro. Os agarráis a cualquier cosa, ¿eh? No, yo soy de hecho, tengo su bolsita de Alemania, de Toni Kroos. Yo soy fan de Kroos, o sea que además para mí sería muy bonito que lo ganase. Sí. Los panenquitas estáis en Kroos. David Sánchez, que ahora le veo en el testarazo, en cualquier cosa que no fuera Vini, ya hasta Bellingham la hacía. No, yo Bellingham no. Bellingham no. Bueno, bien, ¿no, Albert? Esta pareja te ha gustado bien, ¿no? Con todos bien, pero ahí con David bien también, ¿verdad? Sí, que tenemos pendiente. Bueno, la semana que viene voy a Madrid, estaré unos días ahí. A mí no me avisa. No, pero porque con David yo no sabía. David está en Alemania. Pendiente, que no lo he visto nunca. O sea, solo he visto, pero para hacer una cerveza no. Pero sí. De hecho, me hospedo en casa de Rodra. ¿No están sus padres, entiendo? No, bueno, me ha dicho solo 2 días, que la última me busque la vida porque, no sé, bueno, me echa. No, porque tendrá algún embarque. Si eso me lo sé yo. Bueno, espera, tengo que ser Rodra. A ver cómo avisa. A ver cómo evoluciona eso. Albert, querido David, gracias por todo. Adiós. Nos vemos. Chao.